quería empezar por felicitar a todos los que están escuchando con tanto interés y tanto compromiso y agradecer a UNICEF aquí en Argentina por su decisivo apoyo a la organización de este seminario tan importante y tan oportuno. Yo quería empezar por decir que para mí y para mis colegas es extremadamente importante estar aquí con todos ustedes. Y hay una oportunidad fantástica para tratar de este tema. Y quería mencionarles 3 razones muy particulares, aparte de la situación de la niñez, ¿no? La primera es que, como saben, se ha adoptado en septiembre último la Agenda de Desarrollo Sostenible. Y durante mucho tiempo, agendas de desarrollo parecían en paralelo con la trayectoria, el plan, la agenda de derechos humanos. Pero por la primera vez, esta agenda de desarrollo está basada en la defensa de derechos humanos, reconoce el valor fundamental de la Convención de los Derechos del Niño y incluye metas extremadamente importantes. Seguramente para nosotros una meta muy expresiva de eliminación de todas las formas de violencia contra la niñez en todos los contextos, sin dejar ningún niño olvidado. Y como escuchábamos hace un momento, existen muchas manifestaciones de violencia que afectan a los niños desde un momento de detención en la calle al momento de cumplir, ejecutar una pena en una institución, ¿no? Pero la otra meta, que no es menos importante, es el reconocimiento del derecho universal de acceso al derecho y a la justicia para todos, sin olvidar a nadie, ¿no? Y como escuchábamos también, la mayoría de los niños, de los jóvenes, no saben qué derechos tienen, no entienden qué procedimientos se les aplican, y cuando la ley prevé mecanismos de defensa y de garantía de esos derechos, no saben cómo utilizarlos, ¿no? Y eso implica que en la mayoría de los casos los niños no cuentan sus historias, incluso cuando están bajo centros de protección o centros en el contexto de la justicia del país. El segundo motivo es el hecho que este año estamos conmemorando el 10º aniversario del Estudio Mundial sobre Violencia contra la Niñez. Yo veo muchos amigos en la sala que han participado en el desarrollo del estudio y que siguen garantizando que no se olvida, que se puede traducir en hojas de ruta nacionales, políticas públicas de mucha fuerza, renovada legislación protectora de los derechos de la niñez contra la violencia. Y para nosotros este es un momento en que no sirve simplemente recordar y conmemorar, es una invitación a que podamos acelerar nuestros esfuerzos, ¿no? Para que repliquemos y podamos crear centros de no violencia en nuestras comunidades, en las escuelas, en centros de detención, en todos los locales donde están a los niños. Y la tercera razón por la cual yo creo que hay una oportunidad extraordinaria de beneficiar de nuestras reflexiones es el hecho que la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado hace 1 año y medio una importante resolución, algunas veces tiene mucho sentido, y esa resolución hizo un llamado a un estudio global sobre niñez privada de libertad. No fue fácil alcanzar esa resolución, pero ella significa que se reconoce que este tema ha sido olvidado. En realidad, muy interesantemente, tanto el secretario general como el secretario general adjunto han hecho recientemente 2 importantes comunicaciones para decir estos son un grupo fundamental de los niños olvidados hasta ahora. Entonces, hay una oportunidad de traer buenas prácticas que podamos recompilar para promover un cambio de la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Por eso estoy felicísima de estar con expertos tan fuertes de toda esta región, donde hay muchísimas buenas prácticas, algunos retos, como sabemos, pero las buenas prácticas nos pueden quizá ayudar a ir aún más deprisa. Yo quería seguramente compartir algunas ideas, muchas han sido ya mencionadas por mis colegas que han hablado antes de mí, pero quizá quisiera reflexionar sobre lo que yo encuentro cuando viajo por todo ese mundo y también en esta región.
Para mí es siempre muy importante visitar centros de detención. Y me recuerdo muchas veces de un mensaje que es repetido de distintas formas, pero que escuché en un niño en esta región hace algunos años, y que me decía que primero había sido padre una semana antes y no tenía autorización para ir a visitar a su niño. Y quería dar al niño un futuro distinto de lo que él había sufrido. Pero segundo, y quizá más profundo, ¿por qué nos miran a nosotros privados de libertad como personas sin valor para la sociedad y sin valores? Al final somos jóvenes como los demás, pero la carga emotiva y social nos hace mirar muchas veces a estos niños, a estos jóvenes, de una forma muy distinta, ¿verdad? Hay como si fuera una ventana que se cierra entre nosotros y ellos. Y eso, infelizmente, también pasa entre las autoridades, como escuchábamos hace un momento. Entonces, en nuestra experiencia miramos, antes de más, un reto muy profundo de la utilización del sistema de justicia criminal como una sustitución para la falta o la debilidad del sistema de protección de los derechos de la infancia en los países. Y por eso miramos tantas veces niños que han sido abandonados o que han salido de sus casas porque era un centro de violencia y de abuso, o que se encuentran forzados a trabajar en la calle como forma de supervivencia, enfrentando el sistema de justicia criminal como si fuera la mejor respuesta para ellos. Al final se estigmatiza y se crean situaciones añadidas de riesgo de violencia para ellos. Y olvidamos cómo la conexión entre violencia y justicia criminal está tan estrechamente conectada, ¿no? Como sabemos, un niño privado de libertad tiene seguramente mayor riesgo de sufrir de depresión, de falta de esperanza y de confianza, sentirse bajo un estrés extraordinario, y muchas veces su tristeza y su depresión se transforman en conductas agresivas contra sí mismo o contra otros, y algunas veces tentativas de suicidio, ¿no? Sabemos que los niños que han sufrido abuso sexual en su niñez tienen 3 a 5 veces más riesgos de sufrir desórdenes de estrés postraumático y muchas veces volverse dependientes de la droga o del alcohol y de participar en conductas delictuales. Y por otro lado, negligencia parental muchas veces conduce a situaciones en que los niños se vean participando en actividades criminales. Y esto lleva, todo este contexto, seguramente a que muchas veces mezclamos la situación de víctima con la situación de infractor o delincuente, como algunas veces se menciona, ¿no? Y como decía, claro, hay muchas veces pocos datos para documentar esta realidad. Para nosotros ha sido muy interesante mirar o intentar traer una dimensión de género cuando miramos el sistema de justicia criminal. Me ha encantado que se hizo hace un momento una referencia a la situación de las niñas, ¿no? Pero la verdad es que cuando miramos la información disponible en los países, hay muy poca información sobre lo que pasa con las niñas, ¿no? Sabemos que son un número menor que los niños, con los adolescentes privados de libertad. Pero la verdad es que mirando las estadísticas disponibles, este número está creciendo a un ritmo más acelerado que para los varones. Entonces tenemos que mirarlo. Y hay riesgos muy, muy fuertes que afectan a las niñas. Les quería contar la historia de la niña que encontré no en esta región, pero en otra región que había sido víctima de violación y como consecuencia había sido criminalizada, privada de libertad y además castigada con látigos públicos. Por suerte ha sido posible introducir una acción en una corte superior para suspender esta medida y al final se ha podido revisitar la decisión de la corte y reemplazarla por medidas socioeducativas, como decíamos. Pero sabemos que las niñas pueden ser obligadas a cometer delitos, por ejemplo, por bandas criminales, como se mencionaba hace un rato, o por sus propios novios o por sus parejas.
Pero cuando las privamos de libertad, muchas veces no existe una institución separada para niñas y el resultado es que las incluimos, por un lado, en lugares para jóvenes junto con varones o con mujeres adultas y además lejas de su familia, de su comunidad, con limitación de oportunidades de visitas y de apoyo, como sería de esperar. Infelizmente, en algunos países no existe, además, una programación específica para las niñas, lo que compromete su reintegración. Por eso son muchos los retos, claro, y para nosotros, para todos nosotros, lo que es fundamental es intentar incluir esta temática, esta agenda, en una agenda de prevención del delito, ¿verdad? Una agenda de prevención en general que pueda ayudar a prevenir también la violencia que tiene un impacto tan dramático en la vida de los niños. Y por eso mismo hemos trabajado mucho en el desarrollo de algunos de los estándares que han sido recordados, pero me gustaría particularmente recordar uno más reciente adoptado por la Asamblea General que se encuentra en las carpetas de ustedes, que es un conjunto de estrategias y medidas prácticas modelo de Naciones Unidas para eliminar la violencia contra los niños en el ámbito de la prevención del delito y de la justicia criminal. Yo lo menciono porque nuestro objetivo era seguramente reafirmar las normas de derecho internacional, la Convención de Derechos del Niño, toda la lista que se miraba hace un momento. Pero recordábamos también que muchas veces cuando hablamos con un juez, un fiscal o un oficial de una policía nacional, no conocen muy bien estas normas, no saben cómo aplicarlas, no tienen orientación precisa cómo dar seguimiento a su importante mensaje. Y por eso nos ha parecido particularmente importante detallar qué tipo de estrategias han mostrado ser más exitosas en distintas partes del mundo para dar más ideas a los estados en la colaboración de todas las instituciones para alcanzar mejores resultados. Y estas estrategias y medidas prácticas incluyen cosas muy evidentes. Por ejemplo, es importante prohibir expresamente todas las formas de violencia contra la niñez en contexto de privación de libertad. Pero como escuchábamos hace un momento, para un niño que es maltratado por un profesional en un centro de privación de libertad, es muy confuso decir, esto es incorrecto, no es admisible, tengo derecho a quejarme, alguien está preparado para escucharme, para investigar y no voy a sufrir consecuencias negativas. En realidad, los niños prefieren muchas veces no decir nada porque tienen miedo de los resultados negativos, ¿no? Se habla también de la importancia de fortalecer los sistemas de protección de la infancia y de la cooperación del sistema de justicia con la protección de la infancia, la educación, la salud, porque el niño es lo mismo y no se puede distinguir cuando lo miramos de cada una de estas perspectivas y tenemos siempre que pensar en la oportunidad de la reintegración social, de la resocialización de este niño. Se habla de la edad mínima de responsabilidad penal, pero se recuerda que no puede ser baja y sobre todo, como sabemos en derechos humanos, no podemos regredir en lo que está establecido en la ley. Y eso es algo que nos preocupa mucho porque en esta región, como en otras regiones, existe la tentación de dar al público esa solución fácil de que si bajamos la edad de responsabilidad criminal vamos a solucionar los problemas de inseguridad que sentimos en cada una de nuestras comunidades. En realidad los jóvenes son el peligro y los culpados, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar esa perspectiva? La edad es un mensaje, es parte del puzzle, pero es claramente un mensaje importante para todos en la sociedad. Y claro, también se habla mucho de medidas alternativas a la privación de libertad y se habla algo que la última sesión se subrayaba, la importancia de los sistemas de monitoreo, de evaluación y de datos estadísticos. Y como decía hace un rato, no existen en muchos casos esos datos estadísticos. En realidad, cuando los miramos, reconocemos que los niños y los jóvenes no son culpados de los crímenes peligrosos de nuestras sociedades y son asociados al crimen de una forma insignificante comparativamente al escenario más general.
Ahora, hay muchas cosas buenas en esta región y ustedes las conocen mejor que yo. Yo creo que cuando recordamos los cambios normativos introducidos a nivel de constituciones, de códigos de derechos de la niñez, de normativa sobre justicia juvenil, hay fantásticas medidas que han sido introducidas. Pero quizá seguimos con un reto de disminuir esa brecha entre lo que dice la ley y lo que pasa en la práctica, ¿no? Y la oportunidad de reducirlo aún más está con nosotros. Entonces yo quería rápidamente tocar algunos temas. Antes de más, entre las alternativas que nos parece están ayudando muchos países, también en esta región, nos gustaría recordar la importancia de los sistemas de justicia restaurativa. Hemos hecho un estudio sobre este tema donde hemos documentado muy buenas prácticas también de América Latina. Y la verdad es que es una solución muy concreta de cómo apartar a los niños que se consideran responsables de la práctica de un delito del sistema tradicional de justicia penal, ¿no? Claro que eso significa que hay requisitos muy importantes para que funcione esta solución. Antes de más, deben existir pruebas suficientes para que un joven se pueda considerar con indicios de una infracción o de una ofensa. Pero es importante que ese joven pueda voluntariamente comprometerse a participar en este proceso de justicia restaurativa y que lo haga verdaderamente sin presión. Por otro lado, es importante que también la víctima participe de forma voluntaria y eso tiene que ser una decisión que se elige sin presión y sin comprometer la solución final. Se puede adoptar esta medida en todas las etapas del proceso judicial, incluso después de una decisión judicial. Y para mí lo que es importante es que en los países en que se ha aplicado, la víctima se siente más escuchada, más participada en la solución final. El joven que ha cometido un delito se siente escuchado, pero también asume la responsabilidad de respetar la decisión. La comunidad se siente participativa en esa decisión y hay una mucho menos fuerte tasa de reincidencia y a un costo para el Estado mucho menos visible. Entonces, hay muchas cosas que podemos ganar, por ejemplo, de esta importante intervención. Ahora, yo quería pasar a mi segundo punto rápidamente, que es cómo la violencia está tan presente en situaciones de participación de los jóvenes en el sistema de justicia en general y de justicia criminal en particular. Claro que escuchamos hace un momento muchos ejemplos, ¿no? La falta de espacios físicos adecuados, de hacinamiento. Me recuerdo de un centro de detención que tenía una sala muy linda que decía afuera, escuela, ¿no? Estaba cerrada 24 horas por día, 7 días a la semana. Pero existía, ¿no? Pero los niños no entraban jamás, ¿no? La falta o la utilización de castigos o de sanción, por ejemplo, aislamiento en celdas o celdas de castigo, la falta de acceso a alimentación como una punición, la no separación, claro, de los jóvenes de los adultos. Pero tantas veces no se documentan estas realidades. Me da mucha alegría mirar buenas prácticas que estaban siendo presentadas, pero cuando la institución no asume la responsabilidad de documentar y de asumir la responsabilidad para el niño que es víctima, es casi imposible hacerlo, sobre todo sin acceso a una ayuda exterior. Y es por eso que para nosotros es muy importante enfatizar el rol de los mecanismos de monitoreo de centros de detención. Yo sé que en muchos países al interior del sistema de centros de detención administrativamente existe una institución que hace inspección, algunas visitas. Para el joven eso es muy poco visible, ¿no? Muy poco transparente. No se conocen qué responsabilidad tiene, qué normas deben seguir, qué conductas serán punidas, en qué circunstancias, y se ven siempre del otro lado, ¿no?
La realidad, para dar un ejemplo, ¿no? Escuchando la voz de niños privados de libertad, que es una cosa que creo que es importante hacer aún más, los jóvenes dicen muchas veces, tienen una cara de enemigo, ¿no? Entonces es muy difícil hablar, es muy difícil decir necesito ayuda, por favor escúchame, porque somos rechazados, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar también la capacitación, la presencia, la participación de los profesionales para que lo hagan de otra forma, más positiva, ¿no? Entonces, existen mecanismos de supervisión y de inspección, pero esos no son independientes, ¿no? Y para nosotros es fundamental que podamos invertir cada vez más en sistemas que, siendo desde afuera del centro de detención, puedan acceder de forma libre, no anunciada, como el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, ¿no? Que puede intervenir no necesariamente con un espíritu acusatorio, pero con un espíritu de ayuda. ¿Qué pasa de bien que debemos documentar? ¿Qué podemos hacer juntos mejor? Y cómo de forma confidencial nos podemos sentar con los niños para escuchar lo que nos están diciendo y para encontrar puentes entre los distintos actores que están al interior del centro de detención. Les quería decir que recientemente el defensor de los derechos de la niñez en Suecia, por ejemplo, ha decidido hacer una encuesta con niños en instituciones, incluyendo centros de detención donde estaban privados de libertad, para escuchar sus puntos de vista. Es muy importante, su informe, después presentado al Parlamento, al Gobierno, ha generado una actitud distinta de la parte de la opinión pública y de las autoridades, de forma constructiva, una vez más, pero ha abierto, de alguna forma, las ventanas para visualizar lo que pasaba al interior de estos centros, en lugar de ser algo que no queremos mirar, ¿no? Que es habitualmente lo que pasa, ¿no? En Perú se hizo igualmente un importante estudio sobre los centros de detención y las recomendaciones de ese estudio de la Defensoría de la Niñez han ayudado a introducir importantes cambios. Quizá todos queremos más, pero importantes cambios de todas formas. Entonces, estas estrategias modelo de Naciones Unidas invitan a distintas medidas. Por ejemplo, hay una responsabilidad de detectar las situaciones en que los niños son víctimas de alguna forma de violencia. Tortura, quizá extrema, ¿no? Pero todas las demás, de humillación, de malos tratos físicos, ahora no voy a usar un portuñol imposible seguramente, pero de intromisión para verificar si el niño o la niña, sobre todo la niña, tiene algo que no debería, de forma poco respetadora de su dignidad y de su integridad física, lo que pasa en tantos centros de detención. Y la otra parte de esta realidad es qué mecanismos están disponibles, accesibles, confidenciales, seguros, para que los niños puedan pedir información. ¿Qué puedo hacer? Esto no es correcto. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la alternativa? O que se puedan quejar, con la garantía de que se seguirá una investigación, que se van a identificar los responsables o que los jóvenes van a aprender por qué han creído que era mal algo que al final era aceptable, ¿no? Pero sin esa comprensión mutua claramente no vamos a poder llegar al final. Estas eran las ideas que quería compartir, pero claro, lo más importante es decir cómo celebramos el compromiso de todos ustedes y de todos los demás que ustedes representan aquí en esta sesión tan importante. Yo me voy a quedar para mañana, claramente, con aún más interés y con mucha ilusión de aprender y de traer estas buenas prácticas para que Naciones Unidas puedan replicarlas, puedan celebrarlas y para que los niños puedan celebrar tantos años de la Convención de Derechos del Niño, pero con otro tipo de visión para el futuro. Muchísimas gracias.